Gloria a Dios. Entonces estamos en Mateo capítulo 7 y versículo 21, donde el Señor nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Aquí está diciendo, no solamente el que de labios, de palabras dice Jesús es mi Señor, es el que va a entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Sino el que hace la voluntad del Padre. Y como decíamos, ¿verdad? Juan dice, y esta es la voluntad del Padre que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y aquí Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, usted se va, pare de sufrir y afuera tienen Jesucristo es el Señor. De según de los mormones dice la iglesia de Jesucristo, de los santos en los últimos días, ¿sí? Y a cualquier secta o religión lo mismo, van a decir que Jesús es el Señor, pero no obedecen la voluntad del Padre. Y aquí está diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, queremos hablar acerca de la fe genuina. ¿Es genuina su fe? ¿O es una fe falsa, ficticia? ¿O es una fe equivocada? ¿Sabe? Yo crecí desde hasta mis 17 años con una tía católica y crecí profesando el catolicismo y creía que ya tenía ganado el cielo porque esa era mi religión, ¿sí? Confesaba, comulgaba, he hecho la bautizado, comunión, confirmación, era legionario, andaba con la Inmaculada y cuantas cosas más. Yo creía que por todo eso yo ya era salvo. Pero cuando conocí la palabra de Dios, cuando leí la Biblia, entendí que yo estaba engañado, que me habían engañado, que la fe que yo profesaba no era genuina, no era la que me podía salvar. Amén. Era una fe idolátrica, era una fe, por decirlo así, incluso satánica, doctrina de demonios. Y yo estaba perdido cuando creía que yo estaba salvado. Entonces, qué importante es que usted tenga claro si usted la fe que profesa es la fe que salva. Y ahora sabemos que la fe que salva no es ninguna religión, sino es la fe en la persona y en la obra de Jesucristo. Amén. Esa es la fe que salva. Pero esa fe incluso es genuina, porque aquí dice, está diciendo el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Es decir, no todo el que dice creer en mí, sino el que hace. Y cuando hablamos de hacer, estamos hablando no solamente de decir, sino de demostrarlo con hechos. Como dice Juan, no amen de palabra, de lengua, sino con hechos y en verdad. Y por eso dice en el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, o sea, se van a excusar, van a defenderse. Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. ¿Sí? Porque la persona no es la que hace, sino es la autoridad del nombre de Jesucristo. Es la que hace los milagros. Amén. Los demonios huyen no porque usted les manda, sino por el nombre en quien usted les manda. Los milagros suceden no porque usted sea poderoso milagrero, sino por el nombre que usted invoca y por la fe de la persona que necesita la sanidad. Pero ellos se atribuían que ellos habían sido eso. Porque no, nosotros somos cristianos, pastores, hay profetas, hay apóstoles, hicimos milagros, profetizamos, echamos fuera demonios. Pero el 23 dice, entonces les declararé, ¿sí? Hablando a Jesús mismo, como Rey de Reyes, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Amén. Y nunca te conocí es una palabra o un hebraísmo muy profundo para decir, yo nunca he tenido, por decirlo así, intimidad contigo. Tú nunca me has pertenecido. Por eso la palabra conocer se usa también en el hebreo para las relaciones sexuales. Dice, Adán conoció a Eva, ¿sí? Y nació Caín y luego Abel. No significa que recién la conoció, sino que tuvo intimidad con ella. La palabra conocer en el hebreo es muy profunda. Y cuando Jesús dice, nunca te conocí, Jesucristo nos conoce desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Él nos conoce mejor que nadie. Antes que te formase en el vientre de tu madre te conocí, dice. Amén. Entonces, ¿cómo es que no nos conoce?
no significa que nunca te conoció en el sentido de saber que existías. No, está diciendo, tú nunca fuiste de mi propiedad. Tú nunca fuiste alguien que yo, como dice que el Señor vio al pueblo de Israel y los reconoció. Estaba diciendo, ellos son mi pueblo. Él está diciendo, tú nunca me has pertenecido. Tú nunca has sido de los míos, nunca has sido mi escogido. Tu nombre no está escrito en el libro de la vida, diríamos, ¿sí? Nunca has sido un hijo de Dios. Porque lo que estas personas seguían al profetizar, al echar fuera demonios, al hacer milagros, ¿sí? Estaban siguiendo tal vez una religión, incluso tenían fe en sí mismos. Le está diciendo, nosotros hicimos eso. Tenían fe en su religión, a lo mejor tenían fe incluso en el poder del nombre de Jesús, pero realmente no hacían la voluntad de Dios. Amén. Entonces, ser un discípulo de Jesucristo, ser un seguidor de Jesucristo, ser un hijo de Dios, no es por lo que tú dices, sino por lo que tú haces. Amén. Cuando demuestras con hechos que Jesús es el Señor y el Salvador de tu vida. ¿Está conmigo? Entonces, la fe genuina está fundamentada en la obediencia a la voluntad de Dios. Y eso es lo que Jesús va a contar a partir del versículo 24. ¿Cuál es entonces el fundamento de una fe genuina, de una fe verdadera? La obediencia. Y dice en el versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, ¿y qué más dice? Y fue grande su ruina. Amados hermanos, podemos ver aquí la diferencia entre una fe genuina y una fe falsa. La fe genuina está fundamentada en la obediencia. En esta parábola la roca no es Cristo, la roca es la obediencia. Amén. ¿Sí? No confundir, las parábolas se interpretan en su contexto. Cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Cuántos mensajes ha escuchado usted? ¿Cuántos sermones, prédicas, mensajes ha escuchado usted en lo que va del año? ¿Cuántos de ellos recuerdan? ¿Y cuántos de ellos obedecen? Amén. Entonces, el que oye la palabra de Dios y la cumple, la obedece, la practica, ese es el que tiene una fe genuina. Ese realmente es conocido por el Señor. Ese realmente está diciendo con su vida, Señor, Señor. ¿Sí? Como dicen los gringos, yes sir, ¿verdad? Señor, sí Señor. Esa persona realmente tiene su vida a los pies de Cristo bajo su señorío, aquel que le obedece en todo. Por eso compara que aquella persona que escucha su palabra y la cumple, ¿sí? La hace, la practica, es como un hombre prudente que edifica su casa en la roca. Desciende la lluvia, vienen ríos, soplan vientos, golpean contra aquella casa y no cae porque estaba fundado sobre ¿dónde? La roca. Amados hermanos, esa roca sobre la cual está fundamentada su fe en Jesucristo es la obediencia. Si no, es una fe ficticia, es una fe no genuina. Si usted está obedeciendo a Jesucristo, usted está parado en esa roca de la obediencia, su vida espiritual no se va a derrumbar jamás. Aunque vengan ríos, aunque vengan tormentas, aunque vengan vientos, lluvias, aunque golpee, su fe va a mantenerse inquebrantable porque usted está cimentado en obedecer a Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, decían los apóstoles del Señor. Amén.
Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. ¿Se recuerdan a las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas, verdad? Habla de insensatez, de necedad. Que edificó su casa sobre la arena. Cuando usted va a la playa, ¿qué hace en la arena, verdad? Pone ahí una sombrilla y una sabanita ahí, ¿verdad? Pero ¿a quién se le ocurre construir algo en la arena? Hay personas que construyen castillos de arena, ¿verdad? Viene la ola y ¿qué pasó con ese castillo de arena? No queda en nada, ¿sí? No queda en nada. Entonces, así mismo es la persona que dice creer en el Señor, que confiesa creer en el Señor, a lo mejor se ha bautizado, a lo mejor hasta canta, diezma, ofrenda, viene al culto, etcétera, etcétera, pero no vive realmente una vida de genuina obediencia al Señor, ¿sí? En Colombia tenemos al presidente de Colombia, tenemos a los ciudadanos colombianos, pero también tenemos un grupo subversivo que desconocen la Constitución de la República y desconocen al gobierno establecido. Son colombianos, están dentro del territorio colombiano, pero rechazan al gobierno establecido y a su Constitución. Se llaman guerrilleros, se llaman subversivos, se llaman rebeldes. Así también nosotros podemos estar dentro del templo, podemos estar haciendo lo que hacemos aquí en la iglesia, vamos con la Biblia en la mano, hasta salimos a la calle y decimos somos cristianos, pero nuestro testimonio demuestra una total desobediencia, un total desacato a las órdenes del Señor, a los mandatos del Señor, y entonces esa fe simplemente es una religión, y esa religión no te puede salvar. Amén. Entonces, qué importante es que su fe se cristalice, se evidencie por una genuina obediencia al Señor, a su voluntad, a su palabra. Hay muchas personas que son obedientes a Dios, pero solo en ciertas cosas, pero solamente en lo que les conviene. Pero cuando hay algo que les choca, dicen, hasta aquí nomás. Como al joven rico cuando le dijeron, una cosa te falta, vende todo lo que tienes, ¿qué más? Dáselo a los pobres y entonces síguelo. ¿Qué hizo ese muchacho? Dice una canción y se marchó, ¿verdad? Se fue. ¿Por qué le chocó esa palabra? Una vez Jesús predicó duro y la gente se estaba yendo y le preguntó a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Qué le dijo Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. A veces la palabra nos choca, nos confronta, ¿sí? Y es ahí donde se define si su fe está en la roca de la obediencia, una obediencia genuina, una obediencia a prueba de todo, a costa de todo, incondicional al Señor. Usted jamás va a caer. Conozco a muchas personas, he visto a muchas personas que dicen, pastor, estoy caído. Pastor, yo quiero salir de aquí. No va a poder, está en arena movediza. Amén. Está en arena movediza. Si usted me pone una pistola en la cabeza y me dice, dale este veneno a su hijo, yo le voy a decir, dispara cuando quieras. Yo no le voy a dar ese veneno a mi hijo. Amén. Estoy dispuesto a morir. Y aunque el diablo me ponga droga en la boca y me diga, fúmate, le voy a decir, mátame cuando quieras, pero no me la voy a fumar, porque yo sigo a Jesucristo, porque yo obedezco a Jesucristo. Te va a poner una mujer en el camino, despampanante ahí, y tú le vas a decir, no, porque yo estoy dispuesto a morir por Jesucristo. Con Jesucristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Amén. Tú estás dispuesto a morir con tal de no fallarle al Señor. ¿Por qué? Por la obediencia en tu corazón. Pero cuando no obedeces, al primer chance que te dan una copita, al primer chance de un bailecito, al primer chance de una mala palabra, al primer chance de cualquier cosa, y sale el viejo hombre y sale la carnalidad, porque estás parado sobre la arena, sobre esa arena movediza de la desobediencia. Pero cuando estás dispuesto a dar tu vida, si es necesario, con tal de obedecer al Señor, ahí tenemos los ejemplos de Sadrach, Mesach, Abednego. Prefirieron ser lanzados al horno de fuego. Daniel prefirió ser lanzado al foso de los leones. Y los discípulos del Señor prefirieron dar su vida
pero no retractarse de confesar que Jesucristo es su Señor y su Salvador. Denle un aplauso a Jesucristo. No lo están intercediendo, ¿ya? Gloria a Dios. Entonces, esa es la fe sobre la roca. Cuando su fe está sobre la arena, a la primera oportunidad usted va a caer y no se puede levantar. No, cuando está sobre lo que es arena movediza, por más que usted quiera salir de ahí y levantarse, se hunde más. Pero cuando usted está dispuesto a obedecer, una vez le decía a alguien, el diablo la tiene enferma para que usted no baje a la casa de Dios. Pero si usted dice, así enfermo, y aunque me muera en medio del culto, yo voy a ir, el diablo va a decir, esto de las enfermedades ya no funciona, hay que buscar otro método. Amén. Si el diablo le manda, cada vez que usted quiere venir a la casa del Señor, le manda obstáculos, problemas, personas que llegan ahí, pero usted le dice, como cuando usted va donde un doctor y golpea la puerta, le dice, ¿por qué me golpea? Estoy con un paciente, espere su turno, no me interrumpa. Y usted le dice lo mismo, así sea a quien sea, mire, bienvenido a mi casa, aquí se quedan, coman lo que quieran, pero yo tengo una cita con Dios, ya regreso y los atiendo. Entonces el diablo nunca más te va a mandar visitas justo a la hora de venir al culto, porque sabe que no funciona contigo, porque tú estás primero dispuesto a obedecer. Tu fe está sobre la roca de la obediencia. Pones a Dios primero por sobre todo. Esa es la fe genuina. Amén. Por ejemplo, no te unas en yugo desigual. Pero es que ya voy por los 35 y no encuentro el amor de mi vida, así que el primer pato que caiga, no importa si es inconverso. Y luego ese hombre te da una mala vida, o esa mujer te da una mala vida, porque te uniste en yugo desigual, no obedeciste. Pero cuando estás dispuesto a obedecer, Señor, si tengo que quedarme solo, así será, pero yo te obedezco. Cuando dice no dejes de congregarte, ¿verdad? Y el diablo te va a mandar pretextos, enfermedades, situaciones para que tú dejes de venir a la casa de Dios. Pero cuando tú, a pesar de todo eso, como dijo el Señor, si alguno quiere seguirme, deje padre, madre, mujer, hijos, aún su propia vida, o sea, tus negocios, tus actividades, tus responsabilidades, por cumplir con Dios primero, entonces va a suceder lo que dice ahí, vas a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Pero todo eso va a ser fácil para ti si estás fundamentado sobre la roca de la obediencia. Cuando para ti primero, de lo primero, es obedecer a Dios. Amén. Pero la desobediencia es como la arena movediza. Un día vendrás a la iglesia y 2 meses dejarás de venir. Un día estarás bien, mañana estarás más hundido que antes. Y así, de tumbo en tumbo. Porque tu vida está fundada en la arena movediza de la desobediencia. Y sabe, la desobediencia en sí revela incredulidad. Amén. Incredulidad. Cuando tú desobedeces, demuestra incredulidad. Miren, en el mundo, si le dijeran a la gente del mundo que Messi va a estar en el estadio de Machala hoy a las 2 de la tarde, ¿qué cree que pasaría? Estaría explotando ese estadio, ¿verdad? Si le dijeran a la gente del mundo que va a haber un partido entre el Barça de España y el Barça de Guayaquil aquí en el estadio de Machala a las 2 de la tarde, le aseguro que ni usted hubiera venido hoy acá, ya estuviera en el graderío, porque quieren ver a sus ídolos. Y el Señor Jesús dijo que Él estaría aquí en medio de nosotros. Amén. Cuando usted no viene es porque usted no cree que Él está aquí, que usted tenía un encuentro personal con Él. Amén. Si usted tiene un problema en los ojos, ¿sí? Ya se está quedando ciego, y dice que viene un mejor especialista del mundo y lo va a operar gratis, ¿se perdería esa chance? No, ¿verdad? O si usted tiene un cáncer o algo y viene un especialista y lo va a curar gratis porque en Solca vale ni sé cuántos miles de dólares y acá gratis todo, ¿usted se perdería esa oportunidad? Y si le dice la palabra de Dios que Jesucristo va a estar aquí en persona, que aunque no lo vemos pero lo sentimos, ¿se quedaría en casa haciendo otra cosa? Por eso la desobediencia es muestra de incredulidad.
Y si usted le cree al Señor que hoy usted va a recibir un toque de Él y va a recibir un mensaje de parte de Él y va a salir lleno de su Espíritu Santo y va a salir lleno de gozo, porque Él dice: venid amigos que están trabajados y cargados, yo les haré descansar, y usted necesita ese descanso. ¿Usted se quedaría en casa? Y si lo hace es porque realmente no cree. Incluso ni siquiera cree en el infierno, por eso se aparta de Jesús. Por eso la desobediencia es realmente el reflejo de la incredulidad. Pero la obediencia demuestra que hay una fe genuina en su corazón. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios. Y el Señor habló sobre esto y nos dio algunos consejos. Miren, Mateo capítulo 23, dijo el Señor algo importante que usted tiene que prestarle mucha atención. Mateo 23, desde el versículo 1 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. En griego cátedra es silla, ¿no? Acá cátedra es, por ejemplo, la materia, el catedrático, dicen, ¿verdad? ¿Sí? Versículo 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Era puro hipocresía. Amén. Si usted ve que su pastor predica muy bonito de santidad, de pureza, pero él no la practica, usted obedezca la palabra de Dios, pero no mire a su líder. Usted mire a Cristo, que nunca falla. Ponga su mirada en Jesús. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor. ¿Sí? Escuchen el consejo de la palabra que le están enseñando, pero no sigan el ejemplo de ellos. Ellos dicen, pero no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y la ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Cuál era el problema con estos religiosos? Hablaban muy bonito, enseñaban mucho, pero no obedecían. Y ahí mismo en el capítulo 21 de Mateo, el Señor les contó una parábola. Cuando le preguntaron a Jesús: ¿con qué autoridad tú enseñas esto? Él les contó esta parábola en el versículo 28 de Mateo 21, 28. Porque ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero, el que dijo no quiero ir, pero luego se arrepintió y fue. Amén. En cambio el otro le dijo: sí, como los fariseos, que todos decían sí, y enseñaban, pero no obedecían. ¿Sí? Él está diciendo: de cierto os digo que los publicanos y las prostitutas van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las prostitutas le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no se arrepintieron después para creerle. Amén. Los primeritos en decir sí a Dios, sí a sus mandamientos, eran los religiosos de aquel entonces, pero solamente hasta ahí llegaban, sí, pero no los cumplían. En cambio, los publicanos, las prostitutas, que eran considerados gente inmunda, pecadora, sin Dios, sin esperanza en el mundo, lo peor, aunque vivían diciéndole no a Dios, cuando escucharon el mensaje de Juan, se arrepintieron y buscaron de Dios, se convirtieron al Señor. Como les dijo Juan mismo a los fariseos: ¿qué hacen ustedes aquí, generación de víboras? Hagan frutos dignos de arrepentimiento, es decir, demuestren con hechos que ustedes se están arrepintiendo de sus pecados. Y ellos no lo iban a hacer porque se creían perfectos, puritanos, santurrones, que no tenían de qué arrepentirse.
Pero sin embargo, aunque enseñaban la ley de Dios, aunque decían sí a Dios, con su actitud le daban la espalda a Dios. Por eso el Señor le dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace, no el que dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos estamos aquí? Amén. ¿Cuál de estos dos hijos es usted? Por eso dice Romanos 2:13 que no son los oidores de la palabra de Dios los justos ante Él, sino los hacedores de su palabra son justificados. Amén. Entonces, no son los oidores de la ley los justos delante de Dios, sino los hacedores de la ley, dice Romanos 2:13. Amén. Y Santiago dice lo mismo, ¿no? Antes de Pedro, ahí está Santiago. En el capítulo 1 y en el versículo 22. Pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Amén. No seas oidor de la palabra solamente. Tienes que ser un hacedor, es decir, obediencia. Dígale que está a su lado, obediencia. Sacuda lo que está a su lado, dígale obediencia. ¿Sí? No seas solamente oidor, te engañas a ti mismo. Amén. Cuando usted solo escucha la palabra de Dios, pero no la obedece, usted se está engañando a usted mismo. Usted cree que ya es salvo, que ya va al cielo, que es un hijo de Dios, que ya viene Cristo y usted se va primerito. Y el Señor le dice: yo ni te conozco, ni en pelea de perros, decían nuestros abuelos, ¿verdad? No te conozco. Tu nombre no está escrito aquí en el libro de la vida. No sé quién eres. Amén. Porque aunque escuchabas, aunque decías sí, amén, gloria a Dios, pero no me obedecías, como dijo el Señor a ellos, ¿verdad? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Amén. El Señor no quiere lo que tú dices de labios, sino lo que tú haces de corazón. La obediencia es el cimiento, es el fundamento de una fe genuina, de esa fe que salva. Amén. ¿Y lo que está diciendo aquí? Santiago 1:22. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándote a ti mismo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Lo que sucede con nosotros. ¿De qué predicamos el domingo pasado? Muy pocos se van a acordar. Pero el 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. No oidor olvidadizo. Gloria a Dios por aquellos hermanos y hermanas que veo que están, que anotan y apuntan. Sí, porque la mente es frágil, la mente olvida. Amén. A veces la mente olvida. Pero cuando usted apunta y revisa sus apuntes, usted retroalimenta ese mensaje de Dios en su vida. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, no estamos en la ley de Moisés, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será, ¿qué dice? Bienaventurado. Santiago 2:17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén. La fe sin obras es muerta. Aquí no está hablando de la salvación. Hay que diferenciar eso. La salvación es por gracia, no por obras. Amén. No está hablando de la salvación. La salvación es por gracia. Es un regalo gratuito que usted tiene que recibir nada más. No es por obras. Pero la fe se cristaliza en las obras. ¿Cuáles obras? Esos frutos dignos de arrepentimiento. Esos frutos de obediencia.
Amén. Hay que diferenciar esto, ¿no? Y no está diciendo que la salvación es por obras. Está diciendo que la fe verdadera se manifiesta en tu accionar, en tus decisiones, en tus acciones. No solo en lo que dices, sino en lo que haces, en lo que demuestras con hechos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la fe verdadera se demuestra en obras. No, yo sí creo que existe el infierno, pero no quiero dejar la droga, no quiero dejar a la vecina, no quiero dejar esto. Esa fe es falsa. Amén. Dices creer, pero tus hechos demuestran lo contrario. Amén. La fe verdadera se cristaliza en la obediencia. Por eso dice, no oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra del Señor. Y recuerde que dice que fuimos salvos por gracia, no por obras, pero para buenas obras que Él preparó de antemano. Y esas buenas obras ya no es para salvarnos, sino para glorificar al que nos salvó por gracia. Amén. Pero esa fe tiene que cristalizarse, tiene que tener obras para que no sea una fe muerta, es decir, una fe que no sirve, que no te puede salvar. Vemos entonces, hermanos, que el problema está en la desobediencia. A veces oímos, pero no obedecemos. Y hay un versículo que me encanta en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, para hablar de la desobediencia del pueblo de Israel. Ezequiel capítulo 33 está en el Antiguo Testamento, después de Isaías, Jeremías. Ahí está Ezequiel capítulo 33. ¿Ya lo tiene? El versículo 31 dice: y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras. Hasta aquí todo está bonito, ¿verdad? Y vendrán a ti como viene el pueblo, así como están ustedes hoy aquí. Y estarán delante de ti como pueblo mío. Hasta cantamos, somos del pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Está conmigo? Ya lo tiene, Ezequiel 33, 31. Y oirán tus palabras. ¿Cuántos aquí están escuchando? Amén. Pero miren el problema. Y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Miren el versículo 32. He aquí que tú eres a ellos como José José, como Rafael, como José Feliciano, ¿verdad? ¿Qué más? Como Julio Iglesias. ¿Qué otros recuerdan? ¿Sí? Porque los de ahora es puro basura, ¿verdad? ¿Sí? Que reggaetón y discriminan. Pero bueno, hablando de cantantes del mundo, ¿verdad? He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Uy, qué lindo que predicas, hermano. Qué lindo mensaje. ¿Y de qué hablo? Ay, no me acuerdo, pero estaba lindo el mensaje. ¿Sí? Ay, pero a mí me encanta ese predicador, pero qué manera de predicar, qué bonito que enseña, qué lindo, es un cantor de amores, canta bien. ¿Sí? Y oirán tus palabras, pero no las obedecerán, pero no las pondrán por obra. Ahí está el problema. Vinieron al profeta, vinieron como el pueblo de Dios, escuchaban lo que decían y hasta decían, lo halagaban, qué bonito que habla, qué lindo que predica, qué palabra. Pero hasta ahí no la obedecían. Dice el 33, pero cuando ellos vinieren y viene ya el castigo, sabrán que hubo profeta entre ellos. Es decir, nunca podrán decir, Dios, tú no nos advertiste, tú no nos dijiste lo que venía. ¿Qué pasó cuando Jonás predicó en Nínive? Se arrepintieron y ayunaron hasta los animales. Y Dios perdonó esa ciudad. Pero el pueblo de Israel no se arrepintió, no escuchó a Dios y por eso fue destruido. Para ellos la predicación era como una canción de amores. Amén. Era como la canción favorita que usted haya tenido en el mundo. Pero no la obedecían. Entonces, hermanos, gloria a Dios cuando usted viene a la iglesia, cuando usted escucha el mensaje. Qué maravilloso. Pero el problema está, si usted no
lo obedece. Si es un oidor olvidadizo y no retiene en su corazón la palabra de Dios para practicarla, para cumplirla, ahí es donde hay fruto. Ahí es donde va usted a ver resultados en su vida espiritual, en su vida secular. Cuando usted obedece a la palabra del Señor, cuando usted se la aprende, la practica, la mastica, lo digiere. Amén. Hay personas que comen y comen y comen y luego se provocan náuseas para no digerir lo que han comido, ¿verdad? ¿Cómo se llaman esas personas? ¿Ah? Anoréxicos. ¿Sí? La bulimia, la anorexia. La bulimia es eso que botan todo lo que comen. ¿Sí? Porque quieren estar delgaditos, ya parecen calaveras. Así ocurre con el creyente, está todo anoréxico, porque lo que escucha es un oidor olvidadizo. Amén. Yo por eso le grabo el mensaje y se lo pongo en el YouTube, para que lo vuelva a escuchar y, si posible, lo escuche varias veces, hasta que la palabra le quede grabado en su mente y luego usted la ponga en práctica, porque entonces van a haber resultados. Entonces usted va a ser conocido por Dios. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Pero el pueblo de Israel no escuchó. Hay un libro en la Biblia que se llama Sofonías. A ver si usted lo encuentra primero. Búsquelo. Sofonías. ¿Ya lo encontró? Capítulo 3. Sofonías capítulo 3. Dice el versículo 1: ¡ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora! Préstele atención al 2. ¿Cuántos no hay ahí? No escuchó la voz. ¿Amén? No recibió la corrección. No confió en Jehová. No se acercó a su Dios. 4 cosas que no hizo el pueblo de Israel. Sofonías capítulo 3. Versículo 2. Número 1, no escuchó la voz de Dios. ¿Cuántos escuchan la voz de Dios? Amén. No recibió la corrección. Hoy el Señor nos está dando corrección, ¿verdad? Tenemos que retener la palabra y obedecerla. No confió en Jehová. Cuando usted obedece es porque usted ha confiado en el Señor. No se acercó a su Dios. El Señor quiere que nosotros nos acerquemos. Dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Amén. Una de las formas de acercarse a Dios, por decirlo así, tal vez hasta metafóricamente, es precisamente no dejar de congregarse. Porque usted viene en la comunión de los santos, en la armonía del pueblo de Dios, a alabar al Señor y a escuchar su voz, a escuchar su palabra. Miren los 4 no del pueblo de Israel, de su rebeldía, de su desobediencia. Por eso fue llevado al cautiverio. Dice el 3: sus príncipes en medio de ellas son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, no amonestan, hombres prevaricadores, es decir, conociendo la verdad, hacen lo que no hay que hacer. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley cuando se enseña falsas doctrinas. Jehová en medio de ellas es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará. Pero el perverso no conoce la vergüenza, etcétera, 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 y de la destrucción que iba a venir. Porque no escucharon su voz, no recibieron su corrección, más bien se resintieron y se fueron, como cuando Jesús le dijo: ¿quieren irse ustedes también? No confiaron en el Señor, no se acercaron a Dios. Qué terrible lo que está pasando aquí. En cambio, la fe es todo lo contrario a eso. Y en el libro de Hebreos usted encuentra a los héroes de la fe. Usted puede leer en casa todo el capítulo 11 de Hebreos. Yo solo voy a leer unos textos que habla acerca de la fe genuina. Dice Hebreos 11:1: es pues la fe la certeza, la seguridad de lo que se espera. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá, ¿verdad? La convicción de lo que no se ve. Aunque no he visto al Señor, creo que Él es mi Señor y Salvador, que está a la diestra de Dios, que Él resucitó de los muertos.
porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por esa fe genuina. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No creemos en el Big Bang, ni en la gran explosión, ni en la evolución. Creemos en un Dios que hizo los cielos y la tierra. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Cuando usted se baña, se perfuma, viene temprano, llega puntual y alaba al Señor alzando las manos, usted está presentando más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio Dios de sus obras, de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, obediencia. Y el 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, sin la obediencia. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, Israel dice que no se acercó a Dios, crea que le hay, que hay un Dios y que es galardonador de los que le buscan. Dios galardona a los que le buscan, y por eso dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadlo entre tanto que está cercano. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé no veía las nubes, los truenos, los relámpagos, pero empezó a construir el arca, aunque no vio las señales. Dice que con temor reverente preparó el arca. Y usted, que ya está viendo las señales, el tiempo ha sido acortado, la ciencia ha aumentado en gran manera, muchos corren de aquí por allá, hambres, guerras, pestes. Y usted que está viendo las señales con temor reverente, ¿se prepara para la venida de Cristo? Si no lo hace es porque no tiene fe, es incrédulo. Amén. Pero si usted tiene temor y temblor de la venida del Señor y se prepara con temor reverente, como lo hizo Noé, usted se va a ir con Cristo en el arrebatamiento cuando Él venga por su pueblo. Porque usted sí está viendo las señales, Noé no las vio. Simplemente creyó y obedeció y empezó a construir el arca. Nosotros ya estamos viendo las señales que nos dicen que el Señor está a las puertas, que Él viene pronto. Amén. Si no las hacemos caso, nos pasará como el pueblo de Israel. No escuchó, no recibió la amonestación, ¿sí? No se acercó a su Dios porque no confió en Él. No le creyeron a Dios. Noé le creyó a Dios y fue salvado. 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba, etcétera, etcétera, etcétera. Usted puede leer en casa todo el capítulo. La fe verdadera, la fe genuina, está fundamentada, cristalizada, evidenciada en la obediencia. Abraham obedeció, Noé obedeció, Enoc obedeció, Abel obedeció. Caín no quiso obedecer, ofrecer un cordero, quiso presentar sus frutos, pero sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La obediencia es la que determina que su fe es genuina, es la fe que en verdad puede salvarlo. ¿Alguien dijo amén? Qué importante es entonces que usted demuestre esa fe obedeciendo al Señor. Por eso repetimos lo que dijo Jesús, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Miren lo que dice Juan 14:15. Si me amas, guarda mis mandamientos. Usted demuestra que ama a Jesús en la obediencia. El versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. No le dirá, no te conozco. ¿Sí? El 23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Miren, en mí mora el Padre y el Hijo. Y como fui sellado por el Espíritu Santo, también mora ¿quién? El Espíritu Santo. La Trinidad mora en el corazón de un verdadero creyente, de aquel que vive en obediencia genuina. ¿Amén? ¿Está conmigo, hermanos? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo vienen a morar en el corazón del creyente.
cuando usted obedece los mandamientos. ¿Cómo demuestro que amo a Jesús? Cuando guardo sus mandamientos, cuando obedezco sus mandamientos, cuando cumplo sus mandamientos. Estoy demostrando que amo al Señor, y entonces también voy a llevar fruto. Voy a dar evidencia. No va a ser una fe sin obras, sino que voy a dar fruto. Y eso dice Juan 15, ¿verdad? Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el lavador. Todo el pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Dice el 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, obediencia, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, desobediencia, incredulidad, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Aquellos que apostatan de su fe, aquellos que reniegan de su fe, que se apartan de Jesucristo. Ese es su destino. No es que perdieron la salvación, nunca la tuvieron, porque nunca realmente abrazaron a Jesús como el Señor de sus vidas. Jesús no es su Señor cuando usted dice, Dios sí creo y hago esto. Jesús es su Señor cuando usted le obedece en todo. Amén. Ahí está la fe genuina. Por eso es que el Señor nos dejó ese gran mandamiento en Mateo 28. Está terminado. ¿Qué le dijo el Señor a sus discípulos? Por tanto, Mateo 28, 19. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que obedezcan todos los mandamientos que les he dado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Enséñenles a obedecer, enséñenles a cumplir todos los mandamientos que les he dado. Estoy haciendo mi propia traducción, soy exegeta. Enseñándoles a que guarden, cumplan, obedezcan, practiquen todas las cosas que os he mandado, mandamientos. Por eso estoy traduciendo a mi manera. Enséñenles a cumplir, a obedecer todos mis mandamientos, y entonces yo estoy con vosotros todos los días. A veces le enseñamos a la iglesia todos los mandamientos. Jesús no dijo que enseñen todos los mandamientos. Jesús dijo que se enfoquen en enseñarles a cumplir, a obedecer, a practicar. ¿Está conmigo? Es como que yo le enseño por vía Zoom a tocar guitarra, ¿verdad? Le explico toda la teoría, pero no lo hago la práctica. El Señor no quiere que seamos teóricos, quiere que seamos prácticos. Usted se puede saber de memoria de Génesis, Apocalipsis, todos los mandamientos, pero si no los practica, su fe es muerta. Amén. Su fe no es genuina. Y miren que el enfoque del discipulado en el Señor Jesús está en practicar sus mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos de Jesús? Él los redujo en dos. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo lo exaltó: y ámense unos a otros, ya no como a sí mismos, sino así como yo los he amado. Tanto nos amó que dio su vida por nosotros. Amén. Eso resume toda la ley y los profetas, es decir, eso resume de Génesis a Apocalipsis. Todos sus mandamientos, como por ejemplo, ama a tu enemigo, ora por el que te ultraja y te persigue, bendice al que te maldice, muestra la otra mejilla, ¿sí? Llévale una milla más la carga, no se ponga el sol sobre tu enojo, no te unas en yugo desigual, no dejes de congregarte. ¿Qué otro mandamiento recuerda usted de Jesús? ¿Sí? Amados hermanos, velad y orad para que sean tenidos por dignos, ¿sí? Mejor es dar que recibir. Todas esas enseñanzas, todos esos mandamientos que nos dejó el Señor a su iglesia, Él quiere no solo que se lo sepa, sino que usted lo practique. El enfoque no está en el conocimiento, sino en la práctica. Dicen los teólogos, en la praxis, en la vivencia, en que usted los ponga por obra, en que usted los viva cada día, en cada área de su vida. Esa es una fe genuina.
¿Está conmigo, iglesia? Amén. No le estoy retando por si acaso, ¿no? ¿Sí? Estamos compartiendo la verdad de Dios. ¿Sí? Está medio tenso. Todos denle un aplauso al Señor. Amén. Denle un masaje que está a su lado. Gloria a Dios. Es la palabra del Señor. ¿Por qué mi interés en tener una fe genuina? Porque yo no quiero ir al infierno, hermanos. ¿Por qué mi interés que usted tenga una fe genuina? Porque yo rendiré cuentas a Dios por ustedes. Amén. Eso dice Hebreos. Como quienes rendirán cuentas a Dios. ¿Sí? ¿Y por qué la Olguita Porras está en el infierno? No la molestaste. No le hablaste ni palabra. En cambio, me dirá, mira, la Olguita está allá porque no quiso obedecer. Pero tú si le hablaste, esa sangre no está sobre tu cabeza. Eso habla de la atalaya. ¿Se ha leído, verdad? Entonces yo tengo que enseñar, hermanos, ¿sí? Y esta palabra primeramente es para mí. Eso dice 2 de Corintios capítulo 13 y versículo 5. Examínate a ti mismo. Pruébate a ti mismo si estás en la fe genuina. Amén. O no sabes que Cristo vive en ti a menos que estés reprobado. Y dice el apóstol Pablo, yo no quiero aparecer reprobado, yo quiero estar aprobado por Dios, ser uno de sus escogidos. Recuerde que muchos son los llamados, pocos los aprobados, los escogidos. Por eso es importante este mensaje. ¿Sí? Dice el apóstol Pedro, obteniendo el fin de nuestra fe, 1 de Pedro 1:19, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cuál es el fin de la fe? ¿Cuál es la finalidad de la fe? ¿Cuál es la razón por la cual usted sigue a Jesucristo y cree en Él? La salvación de su alma. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso es importante este mensaje. Que usted esté convencido de que su fe es genuina, porque usted obedece al Señor en todo. ¿Sí? Un mandato que hay que obedecer, por ejemplo, ¿verdad? El que creyere y fuere bautizado será salvo. 16 de octubre tenemos bautizos. Le espero todos los miércoles de septiembre, empezando este miércoles, porque ya es septiembre, ¿sí? Para que usted venga a prepararse. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Qué quiere decir y fuere bautizado? Y me obedezca en todo. No, yo sí creo, pero no me quiero bautizar. No, no crees, porque no obedeces. Bautizarse es un mandamiento. Es el primer paso que tienes que dar después de recibir a Jesucristo en tu corazón como tu Señor y Salvador. Y otra ordenanza más que tiene la iglesia, ¿verdad? La cena del Señor. Digo, el Señor dice, si tuviera que inventarme un pretexto para mantenerlos unidos como la gallina a los polluelos, la cena del Señor. Esa cena del Señor nos dice que no tenemos que dejar de congregarnos. Amén. Que tenemos que estar como un solo cuerpo, como el carbón encendido que no puede alejarse de la brasa. Entonces, usted no puede decir, yo soy cristiano, pero no me congrego nomás escucho mensajes por internet o cuando quiero voy a la iglesia. No. Usted tiene que estar aquí. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en discordia, ¿no? En armonía. Esos son los mandatos del Señor, ¿sí? El bautizarse, la cena del Señor, la comunión con los santos. Y uno que no podemos olvidar, que hablábamos el día jueves, que hay dos cosas que usted tiene que equilibrar en su vida: el gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y la gran comisión, ir a predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Yo amo al Señor con todo mi corazón y estoy metido en la iglesia, diezmo, ofrendo, ayuno, vigilo, ahí estoy, pero no sale a predicar, ya tiene un desequilibrio en su vida espiritual. Usted tiene que predicar. ¿Pero qué le digo? Lo que le dijeron a usted, o la razón por la cual usted recibió a Cristo, eso predique. ¿Por qué recibió usted a Jesús? Yo recibí a Jesús para no terminar en el infierno, porque creí que era un pecador y estaba podrido y perdido. Y recibí a Jesús porque creo que su sangre me limpia y me hace una nueva criatura. Dígale eso a las personas. ¿Cuál es la razón por la que usted recibió a Cristo? Eso predique. ¿Qué le dijo el Señor al endemoniado gadareno? Ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Ok?
Otro de los mandamientos del Señor es este: predicar el Evangelio, hacer discípulos. Que su fe sea genuina, iglesia del Señor, en que usted obedece en todo al Señor. No es lo que nos conviene, en todo. Amén. Usted obedezca al Señor en todo. Pero dice, leíamos acá, ¿verdad? Que para ellos el predicador era un cantor de amores, porque lo que había en su corazón realmente era la avaricia. Y ahí vienen algunos creyentes. Cuando le dice tienes que ofrendar y diezmar, no vuelven más. Es como que le echan agua bendita, decían los católicos, ¿verdad? ¿Sí? No vuelven más. Cuando le tocan el dinero, cuando le tocan lo que más aman, a veces esa mujer ajena, esa vida de vicios, cuando te tocan esa llaga, no vuelvo más. Pero cuando tú estás dispuesto a todo por Jesucristo, a reconocer tus debilidades, tus pecados, tus fallas, y decir, Señor, yo quiero seguirte, yo quiero obedecerte en todo, esa fe es genuina y un día usted va a terminar en el cielo. Dale un aplauso al Señor.